Bienvenidos hermanos un domingo más y me gustaría empezar este domingo leyendo el Salmo 100 que dice así: Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Pues puestos en pie vamos a alabar a Dios. Señor y Padre, te damos gracias por este día que tú nos das y sobre todo por el privilegio y la oportunidad de que tenemos de congregarnos los hermanos y darte gloria y honra a ti, Señor. Te damos gracias porque no solamente estamos aquí, en este lugar, sino en muchos lugares de la tierra, Señor. Ahora, antes y después se reunirán con este motivo y este propósito, Señor. Lo que te rogamos es que lo aprovechemos nosotros para embullirnos en tu palabra, Señor, y sacar de ella provecho para nuestra vida aquí en la tierra, Señor. Muchas gracias por esto, Señor. Y ahora te queremos pedir que tu palabra lleve ese efecto de bien hacer a nuestras vidas, Señor, y que seamos, Señor, conscientes de que tenemos lo más grande que es tu palabra, Señor. Te pedimos ahora por los hermanos que no pueden estar aquí por diversos motivos, enfermedad o cualquier otra cosa, Señor, que tú seas con ellos y le hagas también llevar esta idea y este propósito del conocimiento en el día de hoy de tu palabra, Señor. Muchas gracias por ello y también te queremos pedir y nos acordamos de aquellos hermanos en otros lugares que lo están pasando mal, que incluso reunirse y llevar incluso tu palabra en la mano, Señor, es motivo de pasarlo mal y incluso de sus vidas, Señor. Que tú les protejas y tú les des, Señor, el gozo y el regocijo de tenerte a ti en sus corazones, Señor. En tu nombre, Padre, te lo pedimos todo. Amén. Amén.
esa luz del cielo mi alma llega a gozar, mientras a Cristo logra mirar. Esta es mi historia y es mi canción, gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención, bendita historia, bella canción. Pues ahora es el tiempo de los diezmos y las ofrendas y vamos a ponerlos en oración. Gracias, Señor, que estamos juntos otra vez por el privilegio de que estamos en tu casa otra vez. Y vamos a presentar nuestras ofrendas y lo mejor que tú nos has dado, Señor. Y te pido que uses nuestras ofrendas para ser una semilla de bendición. Que se multiplica tu reino, Señor, y para que todos sepan que tú eres Dios y sepan que tú eres lo mejor, Señor, y gracias por nuestro privilegio de que estamos en tu casa, en tu presencia. Y te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo te lo debo a ti, mi vida está en tus manos.
Vamos a orar al Señor por la palabra que va a ser predicada, que llegue a cada corazón y nos sea de aliento y bendición. Oremos al Señor. Amén, Señor, que así sea, como dice nuestro pastor, que sea palabras de aliento y que llegue hasta lo más hondo, Señor. Gracias por tu palabra, porque tenemos la certeza al escucharla de que es verdad y que es fiel. Gracias por ella, porque nos guía, nos ilumina el camino, nos corrige, nos reprende y nos enseña. Gracias, mi Dios, por la palabra que has dejado, porque es espada y penetra hasta lo más hondo. Señor, que nuestros corazones la reciban como agua fresca, con gran deseo, Señor, de que sea oída y sea cumplida también en nuestra vida y en nuestro quehacer, en nuestra vida diaria, en todos los detalles, Señor. Bendice tú, Señor, a nuestro pastor, que sea palabra ungida y expuesta con poder y con gloria, Señor, para ti, en Cristo Jesús. Amén. Si os preguntara en esta mañana, queridos hermanos y amigos, ¿cuáles son los personajes favoritos para tu vida de la historia de la humanidad o quizá de la Biblia? ¿Cuáles son las biografías que han impactado tu recorrido? No sé si podrías hacer una lista de personajes, hombres o mujeres notables de la historia que, han sido influencia para ti o han sido de ánimo e inspiración en el transcurso de tu caminar. No sé qué me responderías, si podríamos hacer, yo creo que podríamos hacer una larga lista, ¿verdad?, de hombres notables que han dejado huella en nuestro mundo, científicos, deportistas, gobernantes, quizá algunos de la antigüedad, ¿verdad?, escritores, inventores, pensadores, humanistas. Quizá alguien pondría a su padre, a su madre, a sus hermanos. Bueno, no sé si en la lista de personajes que han influido en tu vida, notables, pondrías a los apóstoles. No lo sé si pondrías a alguno de ellos. Pero sin duda, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista eterno, esa institución del apostolado es digna de mención en esta mañana. Fijémonos que el cristianismo no existiría sin ellos, tampoco la Iglesia, tampoco la Biblia, los escritos sagrados, podríamos leerlos, y los valores que han permeado nuestra cultura occidental desde siglos serían totalmente inexistentes sin los apóstoles. Hoy os invito a que meditemos juntos en la importancia única del apostolado y lo hagamos a través del texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15 al 26. Hechos de los Apóstoles, versículos del 15 al 26. Dice la palabra del Señor así: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado como nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron:
Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hasta aquí la palabra del Señor. En esta mañana no entraremos aquí a meditar en el fin desgraciado de Judas por causa de su maldad, por causa de su terrible traición al Señor, el cual parece el guión de una película de terror, sin lugar a dudas. Es así, ¿verdad? Pero sí podemos afirmar en esta mañana qué maravillosa la Escritura. Queridos hermanos, la profecía que vemos en la misma, todo estaba predicho. Todo está predeterminado en el plan soberano de Dios, inspirado, como dice el texto, por el mismo Espíritu Santo. Y toda la Escritura, lo vemos, se cumple punto por punto. Es totalmente digna de confianza. Y notar esa exhortación tan interesante que hemos leído aquí acerca del salmista sobre la traición y la vacante de Judas. Tome otro su oficio. Tome otro su oficio. Vemos aquí la importancia de la institución del apostolado, esos 12 hombres que iban a ser el fundamento, la base de la iglesia que estaban haciendo, tal como existieron en el Antiguo Testamento. ¿Recordáis? Las 12 tribus de Israel, ahora en ese nuevo Israel que nacía en la iglesia del Señor, se tenían que constituir esos 12 representantes de la mano del Señor. De ahí la urgencia de buscar un sustituto para Judas, siguiendo la misma práctica de Jesús. En esta mañana, hermanos, quisiera por fin que nos preguntemos sobre las características del apostolado. ¿Qué aspectos hacían únicos a los apóstoles? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Qué características tenían que cumplir aquellos sucesores de Judas? ¿Por qué podemos afirmar hoy, queridos hermanos, que no existen apóstoles? ¿Por qué podemos asegurar que el apostolado es una institución única e irrepetible que tiene que ver con el establecimiento de la Iglesia en el primer siglo? ¿Y qué significa para nosotros todo esto hoy? ¿Qué podemos hacer nuestro? Alguien estará pensando, ¿y qué me voy a llevar esta mañana de todo esto? En primer lugar, hermanos, el apostolado es un oficio designado y elegido por el mismo Señor Jesús. Aquí no cabe la buena voluntad. Aquí no cabe un buen currículum de servicio, un deseo humano de estar al frente. El apostolado es una institución que escogió de forma libre y soberano nuestro Señor. Fue Él mismo quien tomó la iniciativa después de una noche entera pasada en oración delante del Padre. La vocación, queridos hermanos, al servicio viene de arriba, de los cielos. Fue Jesús mismo quien designó a cada uno de estos 12 hombres para discipularlos y posteriormente trastornar el mismo mundo con la predicación del Evangelio, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Todos recordamos la escena evangélica al respecto, ¿verdad? Tiempo después, Jesús subió al monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él y luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, quien después lo traicionó, pone entre paréntesis. Bueno, piensa en ello. Sin duda estaban muy lejos de ser personas perfectas, hombres capacitados, siervos acabados, muy lejos. Al contrario, Jesús con ellos tuvo que trabajar arduamente con cada uno, siendo la mayor parte de las veces incomprendido por aquellos rudos pescadores,
recaudador de impuestos otro, político independentista celote otro, hombres bastante corrientes, ¿verdad?, de la Palestina del primer siglo. No sé si tú y yo hubiésemos escogido semejantes hombres, con personalidades tan dispares y poco prometedoras. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos de Dios más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Y bien podemos decir, alabado sea el Señor, que eso es así, hermanos. En su plan perfecto el Señor iba a trastornar, como dije antes, el mundo conocido con estos hombres ungidos de lo alto. Iba a continuar nada más y nada menos que su misión a la tierra a través de estos hombres empoderados por el Espíritu, apóstolos, como bien sabéis. En griego significa enviado, estos 12 enviados de parte del Señor directamente. En segundo lugar, el apostolado se compone entre aquellos que estuvieron con Jesús desde el principio. Esta es otra de las importantes características del apostolado. Todos estos hombres estuvieron junto a Jesús desde el mismo inicio de su ministerio, desde que Juan el Bautista en las orillas del Jordán bautizó a nuestro Señor. Es desde ese momento que cada uno de los 12 acompañó a Jesús por las aldeas de Galilea y de Judea. Observaron a Jesús haciendo bienes, predicando el evangelio del reino. Escucharon sus lecciones, sus parábolas en momentos de gran fraternidad e intimidad. Comieron juntos con él en infinidad de ocasiones. Le vieron en acción en el interior de las sinagogas, del templo, de las casas, al aire libre, liberando a los atribulados, dándoles nueva vida y esperanza. Fueron en verdad esos 12 testigos privilegiados de su ministerio cada día. Bueno, la lista de aventuras, yo pensaba, madre mía, es innumerable la que habrían vivido esos 12 junto a Jesús, ¿verdad? Algunas como mostrón, como botón de muestra, ¿verdad? Jesús calma la tempestad, recordad, en el mar de Galilea, con su sola palabra y gesto, mientras los apóstoles casi se mueren de un infarto en la travesía, ¿verdad? Jesús libera a un endemoniado en el territorio de Gadara y los apóstoles son testigos de ese choque, literalmente, choque de poder y de la paz que de repente llena la vida de aquel infeliz. Jesús envía a los 12 discípulos a una misión con la orden y autoridad de expulsar espíritus en su nombre. Vuelven llenos de gozo por lo que han hecho y por lo que han visto en ese servicio de prácticas misionero. Los apóstoles contemplan atónitos cómo Jesús multiplica delante de sus ojos 7 panes y unos pescaditos y come nada más, nada menos que una multitud de 4.000 personas. Y así un largo etcétera de aventuras impresionantes al lado del Señor. ¡Qué privilegio! Yo pensaba, qué privilegio único tuvieron estos 12, qué aventuras maravillosas vivieron junto con el Señor, qué impresionantes lecciones, piensa en ello, escucharon sus oídos del Salvador. El apostolado, entonces, se compone entre aquellos que estuvieron con Jesús desde el principio. Por ello, lógicamente, hermanos, afirmamos en esta mañana que la institución del apostolado es única e irrepetible, que no existen hoy apóstoles en el sentido bíblico del término, pues solamente aquellos 12 vivieron esa maravilla junto con el Señor. Lucas lo dice con estas palabras: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, solo uno, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron, como hemos leído, a 2, a José y a Matías. Otra es esa la cualidad, ¿verdad?, que señala nuestro texto, que el apostolado se compone de los testigos de la resurrección. Aquel que iba a suplir la vacante de Judas Iscariote debía ser alguien que hubiera sido testigo ocular, hubiera visto la resurrección del Señor Jesús. Qué hermosos son esos relatos de la resurrección en los evangelios.
Y cuán importantes esos testigos de ese evento extraordinario que, hermanos, es clave para nuestra fe y predicación cristiana. Por ejemplo, en Lucas 23, 36, 24, 36, después de ese episodio en el camino de Emaús, dice que mientras ellos aún hablaban, es decir, aquellos dos de Emaús que habían regresado a Jerusalén y que le estaban contando, el Señor se ha aparecido delante de nosotros y nos ha hablado acerca de las Escrituras. Dice que mientras ellos aún hablaban, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Otras traducciones dicen pensaban que veían un fantasma, ¿verdad? Porque los judíos creían en estas cosas también. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? ¿Recordáis la pasada predicación, perdón? Comieron con Jesús para que vieran que no era, ¿verdad?, una aparición ni un fantasma. Entonces dice que en este caso también le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¡Qué bendición! Hermanos, qué experiencia la de ver al resucitado, ¿verdad? Escuchar de nuevo su voz, tener fraternidad por un tiempo, aunque sea corto, con Él y ser comisionado directamente por Él. Entre los que vivieron estos episodios maravillosos, hemos leído, se encontraba José, dice llamado Barsabás, que tenía por su nombre justo, y Matías. Bueno, pensemos, ambos eran buenos candidatos, ¿verdad?, para sustituir a Judas. Ya la comunidad reunida había llegado a esa conclusión porque ambos cumplían cada uno de los requisitos mencionados. Pero solamente Dios conoce los corazones. Solamente Dios conoce lo profundo del Espíritu. Por ello, aquellos 120 discípulos reunidos en el aposento alto, ante todo lo que hicieron es orar delante de Dios, para que fuese Él quien eligiese el candidato idóneo para ese oficio, que no fuese voluntad de los hombres, sino voluntad de Dios, la última determinación. Oraron, que el Señor les mostrara quien ya Él, en su plan determinado, había escogido para tal oficio. Dice el texto que luego echaron suertes, pero no al azar, porque estuvieron orando. Ahora, en ocasiones, ciertamente, este acto nos causa cierta sorpresa en el día de hoy. No obstante, hermanos, debemos pensar, si leemos el Antiguo Testamento, que ese hacer suertes era algo aceptado, que esas suertes, ¿verdad?, tienen un precedente muy respetable en la sagrada historia hebrea. El Urim y el Tumim, recuerda, esas suertes del Antiguo Pacto. Era razonable como una forma de decidir entre los dos, sobre todo porque además rogaron a Dios que anulara la suerte, es decir, en el espíritu de Proverbios 16:33, que dice así, la suerte se echa en el regazo, pero la decisión viene toda del Señor. Qué bonito. La decisión viene toda del Señor. Y esta es la confianza que tuvieron aquellos 120. Ahora, obviamente, después del descenso del Espíritu Santo, hermanos, sobre la Iglesia, no se vuelve a mencionar nunca más algo parecido a las suertes, ¿verdad? Por tanto, si damos al salto a nuestro siglo, hermanos, la Escritura, el sentido común y el discernimiento, la oración y el permitir que el Espíritu actúe y hable, esa
es una buena fórmula, yo diría la única fórmula, ¿verdad?, hoy día para descubrir como iglesia la voluntad de Dios en cualquier situación. Recordemos en este punto esa importante característica. Aquellos dos también fueron testigos de la resurrección junto con los 11. En cuarto lugar, el apostolado fue investido en su ministerio de forma única y poderosa por el Espíritu. Es algo que veremos a partir de Hechos capítulo 2. Aquellos hombres llenos de temor un día se convirtieron en valientes portavoces de Dios. Es tal la manera en que fueron investidos por el Espíritu de poder y autoridad que se hicieron muchos milagros, señales y maravillas. Milagros contrastados, portentosos, evidentes, completos, irreversibles, realizados en el nombre del Señor Jesús. Tal como atestigua Judas aquí. Posteriormente, y por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que querían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, o al menos la sombra de Pedro, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pablo, al escribir a la iglesia de Corinto, hermanos, afirma lo siguiente en cuanto a los milagros realizados por los apóstoles. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, milagros y prodigios. Estas señales de apóstol, como reza Reina Valera 60 u otras traducciones, señales de apóstol son únicas e irrepetibles en la historia de la humanidad. Fue en ese tiempo del establecimiento de la Iglesia cuando el Señor puso el fundamento de la misma, mediante el ministerio apostólico, que Dios otorgó ese poder a los apóstoles para realizar esas maravillas únicas. De hecho, son una señal, verdaderamente, son una señal precisamente del auténtico apostolado del Señor, de parte del Señor. Recordaba las palabras de Pablo en Efesios 2, 19-22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los apóstoles fueron revestidos, investidos en su ministerio de una forma única y poderosa que no volveremos a ver, hermanos, de parte del Espíritu de Dios. Aquí abro un paréntesis. Obviamente que hoy hay milagros de parte del Señor cuando la Iglesia en un mismo espíritu ora juntos delante de su presencia. Pero otra cosa es que haya apóstoles designados por el Señor con ese don para hacer estas maravillas, hermanos, de forma excepcional, de forma maravillosa. Ellos son el fundamento de la iglesia naciente y corroboran con esos milagros el evangelio que predicaban con sus labios. Y en quinto y último lugar, hermanos, el apostolado se dedicó de una forma exclusiva y maravillosa al Señor y a su reino, dando la vida, literalmente dando la vida por ello. Sin duda, durante el ministerio de cada uno de ellos, en el fragor de la prueba, la tentación, el conflicto, la persecución, recordarían estas palabras del Señor: cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os sea dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.
Es terrible el conflicto por causa de Jesús, hermanos. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano. Y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Promesa del Señor. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquellos apóstoles un día llenos de pánico, de confusión, de temor, se convertirían tras Pentecostés en heroicos mensajeros de Jesús hasta lo último de la tierra, dando muchos de ellos la vida literalmente como mártires de Dios. Así es la palabra en griego, testigos, que se lee mártiras, de donde viene nuestra palabra mártir. Son testigos porque son mártires del Señor. Seamos alentados por este valor apostólico, inspirados por el ejemplo de los 12, edificados por su testimonio, hermanos, en este inicio fulgurante de la Iglesia en el primer siglo. Concluimos y recordamos las palabras del apóstol Pablo. Por cierto, el último de los apóstoles, escogido en el camino a Damasco por el resucitado tras Pentecostés, el más pequeño de todos, dice Pablo como un abortivo, como dice que no es digno de ser considerado como apóstol. No es digno, dice Pablo, de ser considerado. Y nosotros lo tenemos como el que más, lógicamente, ¿verdad? Pero él es quien escribe esto mismo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de cualquier viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es la piedra angular, ¿verdad? La piedra fundamental de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se apoyan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Llegamos al final, hermanos. Recordemos hoy a aquellos hombres que fueron la base de la Iglesia, su fundamento, su cimiento, hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, elegidos por Dios para hacer grandes proezas, que estuvieron con Jesús desde el principio, compartiendo su vida y enseñanzas, que fueron testigos excepcionales de la resurrección del Señor, que fueron investidos de poder del Espíritu para ser testigos al mundo de Jesús, aún realizando maravillas, señales, prodigios, como confirmación del Evangelio, que dieron su vida con valor por la extensión del reino y su Señor. Hagamos su ejemplo, un referente hoy, hermanos, en estos tiempos peligrosos de verdad que vivimos. Referente de valor, de perseverancia, de integridad, de pasión por el Evangelio y el reino de Dios. Hagamos suyo ese referente de valor y coraje, de nuevo en el Espíritu. Hombres comunes, pero que hicieron cosas extraordinarias en el poder del Señor, del Espíritu. Necesitamos hoy igual ser dirigidos, lógicamente, en nuestro día a día por el Espíritu y vivir en su poder. Creo que es lo más necesario, ¿verdad?, para nuestra vida en estos tiempos de conflicto, de engaño. Vivir en el poder del Espíritu Santo, hermanos, no en nuestra carne, no en nuestra humanidad, no en nuestra sabiduría. Testigos totalmente confiables de la resurrección del Señor. Hermanos, proclamemos la victoria de Cristo. No hay duda de este evento extraordinario, aunque la ciencia diga otra cosa y los sabios de este mundo se rían de ello. Hay victoria sobre el pecado, la muerte y el maligno. Vivamos esas vidas resucitadas en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, más amemos a los apóstoles y sus escritos. Hermanos, leamos sus cartas, los evangelios, pongamos en nuestro corazón sus palabras,
que no es una palabra normal, no es una palabra de este mundo, es de Dios y es para vida eterna y edificación de nuestras almas y de la iglesia del Señor. Que nuestra vida sea encaminada, inspirada, afirmada sobre la autoridad de los apóstoles. Una autoridad única dada por el Señor a aquellos hombres que dieron su vida por su causa. Sumémonos hoy de nuevo a la oración del apóstol Pablo por la iglesia y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o pensamos o entendemos, hermanos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Tu palabra nos es de gozo, de ánimo, de alegría, de inspiración. Señor, gracias por aquellos 12 que tú instituiste, Señor, para plantar esa base de la iglesia. Gracias por su ejemplo, por cada una de sus características que hoy mencionamos. Señor, qué hermoso que desde la eternidad tú has predeterminado todo ello y por boca del Espíritu Santo ya lo habías hablado. Señor, nos sentimos privilegiados hoy en este siglo XXI de poder tener la Escritura y poder comer y beber de la misma. Señor, ayúdanos a tener ese coraje apostólico hoy. Ayúdanos a vivir como ellos, llenos del Espíritu Santo, a proclamar con denuedo tu Evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, y a darte gloria y honra con nuestra vida, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea el destino que tú nos tengas preparado. Señor, a tu gloria, a tu nombre, gloria y honra. En esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un cántico en el que nos habla de este mundo y de la necesidad de hombres y mujeres llenos del Espíritu que traigan el Evangelio a este mundo perdido. Puestos en pie, hermanos.
así en Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.